Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poquito sobre algo que no es muy común, pero igual hay que hablar un poco porque eso se está diciendo en cuanto a la reforma pues que se está proponiendo en este gobierno de Gustavo Petro. Resulta que los dividendos surgen de, digamos así, la rentabilidad que se obtiene por tener una acción. Pero esa rentabilidad no está en un porcentaje ni nada, sino que realmente la rentabilidad de una acción está dada en el valor de los dividendos que se reparten y luego de la repartición la proporción que yo tenga en dichos dividendos, que está dado en qué, en el número de acciones que realmente poseemos, ¿cierto? Entonces ustedes van a escuchar por ahí que Ecopetrol dijo que va a pagar, por decir cualquier cosa, 100 pesos de dividendos por acción. Entonces la persona que tenga acciones va y se fija cuántas acciones posee, lo multiplica por 100 y ese es el valor que le van a dar en el año, y ya lo que deciden es como en cuánto tiempo, o sea, si trimestral, si semestral, a veces son mensuales, ¿cierto? Eso lo define quién, la Asamblea General de Accionistas. ¿Cuándo se hace la asamblea? Toda la asamblea en Colombia tiene que hacerse entre el 1 de enero, pues obviamente nadie lo va a hacer desde por allá, máximo al 31 de marzo de cada año. Al, al tener esa fecha, básicamente es por varias razones. La primera, para que toda la parte impositiva que en Colombia empieza más o menos entre el 15 de abril de cada año, pues tenga un tiempo prudente para hacer todo lo que tenga que hacer, tanto en la parte contable como tributaria. Dos, para que otras situaciones puntuales como Cámara de Comercio, que normalmente se vence el mismo 30 de marzo, o por ejemplo los impuestos de industria y comercio que generalmente, se están venciendo los 30 de abril o por esos días, entonces básicamente todos se aprovechan de esa fecha del último día del mes de marzo. Luego de que ya surge la asamblea, uno de los puntos de la asamblea es la repartición de utilidades, repartición de ganancia o distribución de excedentes, que normalmente excedentes es cuando son entidades sin ánimo de lucro. Bueno, estamos entrando en los dividendos. Entonces básicamente lo que en la asamblea en uno de los puntos se dice: la empresa obtuvo una utilidad neta de tanto. ¿Dónde se observa eso? En el estado de resultados. Entonces se van al estado de resultados, miran la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? La que va que sale de de la operación entre los ingresos brutos menos el costo de la mercancía vendida menos los gastos administrativos y de venta más los ingresos no operativos menos los gastos no operativos menos los gastos financieros y menos los gastos por provisión del impuesto de renta. Ahí está un valor, una utilidad neta. Ese valor es el que se va a hacer la distribución. En Colombia, la distribución de excedentes tiene una sola obligación, y es que el 10% de la utilidad se vaya ¿a dónde? A la reserva legal, la cual muere, por decirlo así, o sea, no se vuelve a sacar cuando el 50% del capital ya esté en esa reserva. O sea, capital de 1.000 millones, la reserva está en 500 millones. Como está en la mitad, ya de ahí no tienen la obligación de sacar ese 10%. Listo. Entonces, luego del 10% ya se hace la repartición de utilidades como quieran los socios. Como pueden repartir el 90, pueden repartir el 50, pueden repartir el 10, pueden no repartir, ¿cierto? Pueden hacer lo que deseen. Cuando la empresa dice vamos a repartir las utilidades y reparte un valor determinado, sobre ese valor, ¿cierto?, surge una cuestión que es el impuesto de renta. ¿Y por qué entonces dice que en Colombia se paga 2 veces el impuesto cuando se le cobra impuesto de renta a los dividendos? Por eso, porque se supone que a la empresa como tal le cobraron el impuesto de renta. Si ustedes miran, la empresa tuvo que haber pagado un impuesto de renta como empresa. Entonces quiere decir que ya
ese valor ya tuvo su valor impositivo. Pero cuando llega al dueño, o sea, al propietario de la acción, cuando llega ese propietario, ¿qué pasa? Le cobran, de esos dividendos le cobran un porcentaje diferente, en este caso pues es el 10. ¿Qué es lo que sugieren? Pues primero, fue en el gobierno del joven Duque, que en una de las reformas los dividendos no eran grabados, bueno, la mayoría eran grabados, llegaron al punto en grabarlos, de grabar todos los dividendos. Lógico, se empezó con unas tasas, unas tarifas pues como tal, y ya vamos pues como en un valor específico. ¿Qué es la cuestión? Ya cuando en esta reforma que se propone ya se dice que hay una tarifa, más se supone que va a modificar el artículo 245 y dice la tarifa correspondiente a dividendos, ¿cierto? Percibido por sociedades, porque hay empresas que pueden ser socias de empresas, ¿cierto? Será del 20% cuando sean de personas naturales sin residencia. Eso es lo que especifica el estatuto. Pero también le habla de una retención en la fuente, y si no importa de dónde sea, el 20% de retención por concepto de dividendos o participación, ¿no es cierto? Entonces, miren que ahí están, digamos, haciendo un doble pago de estos valores, ¿cierto? Y encima lo que está diciendo es que la base gravable, como aparece en la propuesta de reforma, está hablando de que ya la base gravable no es diferente, o sea, no se diferencia, sino que ahora se junta y dice, integrará la base gravable del impuesto de renta y estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo 241. ¿Qué está diciendo? Que lo va a juntar todo, como si fuera un ingreso normal, y con esa sumatoria pues le va a aplicar, como es persona natural, aplica una tabla, y es muy probable que en esa tabla, sobre todo para los grandes, pues para las personas que tienen valores grandes en acciones, aunque su participación no sea grande, pero los valores sean, digamos, sí, unos valores pues grandes, ¿qué les va a pasar? Obviamente les va a aumentar el impuesto de renta. Entonces, estarían pagando como empresa, pagan una vez la renta, y como dueños de la empresa, o sea, como accionistas, como dueños de la acción, van y como persona natural les van a hacer una retención en la fuente, y encima van a tener que pagar de ese valor como si fuera un ingreso normal, o sea, como teletrabajo, como etcétera, ¿cierto? Y basado ahí se le suma cualquier otro ingreso, puede ser laboral, pensión, etcétera, como si estuviera ahí metido ese valor. Y ahí ese valor la calcula la tarifa, lo que haría es subir la base de la persona natural que tenga inversiones en acciones. Listo. Bueno, espero que los dividendos hayan quedado claros. Recuerden, los dividendos básicamente son como la rentabilidad de una acción, como la rentabilidad. No vayan a decir que yo dije que era una rentabilidad, no, es como la rentabilidad de una acción o de una inversión, que no tienen obligación de generar dividendos, pero que es lo más común que se hagan, que la periodicidad del pago de dividendos no importa si es mensual, trimestral, anual, como sea, y que sobre esos valores que hoy se tiene una retención, pues la idea es que se quede en el 20%, y la idea es que esos ingresos, o sea, la sumatoria de lo que le entra a usted en el año en los dividendos, pase a ser parte de los ingresos normales, laborales, capital, bueno, etcétera, y aumentaría la base de qué ingresos. Cuando ya se vayan a fijar en la tabla, van a ver que esas personas van a tener un aumento generoso en el pago de los impuestos. Espero les haya gustado, no les olviden suscribirse, ahí me ayudan un poquito en eso. Gracias.